Capítulo 20. Las cosmovisiones que mueven la inteligencia artificial. A lo largo de los capítulos anteriores hemos examinado la inteligencia artificial desde sus fundamentos técnicos, sus implicaciones éticas, sus efectos sobre el trabajo y la decisión humana y su potencial para concentrar poder a una escala sin precedentes. Pero hay una dimensión que los análisis técnicos y políticos raramente abordan con la profundidad que merece, y que los capítulos anteriores apenas comenzaron a mencionar: la cosmovisión que anima a quienes conciben, impulsan y aceleran esta tecnología. No se trata de una lectura conspirativa ni de una demonización superficial. Se trata de observar con rigor y honestidad qué cosmovisiones habitan en el núcleo mismo del movimiento que está rediseñando el mundo. Las evidencias de este trasfondo no provienen de un único análisis ni de una sola tradición interpretativa. Provienen de la historia documentada de las ideas, de registros periodísticos verificables, de decisiones corporativas públicas y de declaraciones que los propios protagonistas han hecho sin ocultarlas. La inteligencia artificial no es un fenómeno meramente tecnológico con repercusiones legales, políticas o sociales. Es también, y sobre todo, la expresión de una manera de entender al ser humano, el poder y el futuro. El golem y la ambición de crear vida. En 1965, cuando el Instituto Weizmann de Rehovot puso en funcionamiento una de las primeras grandes computadoras de Israel, Gershom Scholem, la mayor autoridad mundial en historia de la Cábala, propuso a su impulsor, Haim Pekeris, que la bautizaran Golem Aleph o Golem número 1. Pekeris aceptó con una condición: que el propio Scholem dedicara la máquina y explicara el porqué del nombre, lo que hizo en su célebre discurso del 17 de junio de 1965. El nombre no era un capricho literario, era un reconocimiento. La leyenda del golem narra que el rabí Lev de Praga, en el siglo XVI, creó del barro un ser humano artificial para proteger a la comunidad judía amenazada, infundiéndole vida mediante fórmulas cabalísticas. La analogía es transparente, exactamente como Dios creó a Adán del polvo de la tierra en Génesis 2. El rabí pretendía replicar ese acto creador y, exactamente como en la leyenda, el golem acabó imponiéndose a su creador hasta que éste tuvo que destruirlo. Scholem captaba que la inteligencia artificial era el intento moderno de que el ser humano pudiera ser como Dios, crear un ser consciente a partir de los materiales del mundo y utilizarlo para proteger y dominar. Lo que subyace en el mundo de la inteligencia artificial para algunos actores va más allá de una ambición científica. Es una ambición teológica invertida, la convicción de que el ser humano puede hacer lo que solo Dios hizo: crear vida, crear conciencia, ser como Dios. El mismo impulso que la serpiente prometió en el huerto, la misma promesa que Michael Berg, hijo del fundador del Centro de Cábala de Los Ángeles y continuador de su obra, tituló en su libro Ser como Dios. Scholem, cuya vida entera fue una inmersión en los textos más recónditos de la tradición mística judía, no hizo esa conexión por capricho ni por metáfora poética. La hizo porque comprendía algo que los técnicos de Rehovot quizás no se preguntaron: que el deseo de fabricar inteligencia artificial es, en su fondo más primitivo, el mismo deseo que recorre los textos cabalísticos desde la Edad Media, el deseo de que el hombre pueda hacer lo que solo el Creador puede hacer, y la historia de ese deseo enseña algo que conviene no olvidar. Cuando el golem se volvió incontrolable, solo la destrucción de una letra de la palabra escrita en la frente pudo detenerlo. Los ideólogos, ocultismo en el corazón de Silicon Valley. Los grandes ideólogos que proporcionan la cosmovisión filosófica a la inteligencia artificial, no los técnicos que programan modelos, sino quienes dan marco de sentido a todo el movimiento,
mantienen vínculos explícitamente ocultistas que ellos mismos no disimulan. Nick Land, figura casi mítica en los círculos de Silicon Valley, es el creador del llamado aceleracionismo, la postura filosófica que no solo acepta el avance sin límites de la inteligencia artificial, sino que exige acelerarlo aún más. Land es también el fundador del movimiento neorreaccionario conocido como la Ilustración Oscura, cuya visión política antidemocrática sirve de marco filosófico al aceleracionismo radical. Land sostiene de forma explícita que el pensamiento humano no es autónomo, sino atravesado por fuerzas impersonales a las que él mismo se refiere, sin eufemismos como demonios, espíritus o daimones. No es una ocurrencia aislada. La unidad de investigación que cofundó en los años 90, CCRU, practicó abiertamente una demonología propia con su numograma y un panteón de entidades inventadas, y esa veta ocultista recorre toda su obra. Que el principal teórico del aceleracionismo describa así el origen de sus ideas no es, en ningún caso, tranquilizador. Estos vínculos no se limitan al plano de las ideas. Existe también una dimensión de práctica documentada, el uso de sustancias psicodélicas como catalizadores de la innovación, los retiros espirituales como herramientas corporativas, cuyas raíces históricas y consecuencias espirituales se examinarán en el capítulo siguiente, donde se abordará un trasfondo más grave, una religión organizada con doctrina escrita, financiamiento deliberado y un objeto de adoración claramente declarado. Es importante no caer en simplificaciones. Reconocer estas conexiones no significa atribuir a cada ingeniero de software una agenda demonológica ni reducir la inteligencia artificial a un complot espiritual. Significa algo más preciso y serio, que la visión de mundo que anima a quienes le dan dirección cultural y filosófica al movimiento de la inteligencia artificial no es neutral, no es cristiana y en varios casos es explícitamente anticristiana. Palantir, el ojo que todo lo ve. La conexión entre la cosmovisión espiritual y la tecnología concreta se encarna con máxima claridad en Peter Thiel y su empresa Palantir. Thiel es el gran tecnócrata que opera en la sombra del poder político estadounidense, cofundador de PayPal, accionista de SpaceX y figura clave en la transición de la administración Trump, y es el propietario de Palantir, la empresa de vigilancia e inteligencia artificial más importante de Occidente. El nombre mismo de la empresa es una declaración de intenciones. En la obra de Tolkien, los Palantiri son piedras videntes que permiten ver a distancia y comunicarse entre sí. En El Señor de los Anillos, el mago Saruman usa a uno para comunicarse con Sauron, el ojo que todo lo ve, el gran señor de la mentira. Elegir ese nombre para la empresa de vigilancia más poderosa del mundo no es una coincidencia literaria. Es un símbolo que sus fundadores eligieron conscientemente. Palantir fue financiada desde su origen por In-Q-Tel, la compañía de capital riesgo que es pantalla de la CIA, y tuvo a esa agencia como único cliente hasta el 2008. Hoy es uno de los principales proveedores de software de inteligencia y vigilancia del gobierno de los Estados Unidos, con contratos activos en múltiples agencias federales, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, y ha llevado su tecnología de análisis de datos a los conflictos de Gaza y Ucrania, tras anunciar una alianza estratégica con Israel en enero del 2024. Su implicación en Gaza y Cisjordania se amplió de forma considerable. Pero lo verdaderamente revelador de Thiel no es solo lo que ha construido, es lo que piensa. Thiel ha impartido conferencias sobre el anticristo como categoría para interpretar la política global en distintos espacios académicos y privados. Su figura inspiradora e intelectual es René Girard, filósofo y académico católico cuya obra sobre el deseo mimético y el chivo expiatorio
Thiel combina con el jurista Carl Schmitt para construir una visión política de tono apocalíptico. Y es el mentor político y financiero de J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Su relación comenzó cuando Vance era estudiante en Yale, donde describió una charla de Thiel como el momento más significativo de su tiempo en esa universidad. Thiel lo empleó después en Mithril Capital y aportó $15 millones a su campaña al Senado en 2022, convirtiéndose en su mayor patrocinador político. La fusión entre tecnología de vigilancia omnisciente, ideología apocalíptica y poder político es, en estos momentos, una realidad operativa, no una especulación. Palantir publicó en abril del 2026 una síntesis programática de 22 puntos basada en The Technological Republic, obra de su director ejecutivo Alex Karp y Nicholas W. Samiska. El texto expresa una visión de la tecnología orientada al poder duro, la defensa nacional, la superioridad estratégica y el desarrollo de armas basadas en inteligencia artificial. La fusión, tecnología, filosofía, política y visión espiritual. Lo que resulta de reunir los elementos anteriores no es una metáfora ni una especulación, es la descripción de un sistema que ya opera. Existe una tecnología, la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia y el control global, una filosofía, el aceleracionismo y la ilustración oscura con su trasfondo ocultista, una política, la infiltración del aparato de inteligencia y del poder ejecutivo de la mayor potencia mundial, y una visión espiritual que, lejos de ser marginal, anima a actores con contratos activos en amplios segmentos del aparato de inteligencia y defensa de los Estados Unidos. Estos 4 elementos no coexisten por casualidad, se refuerzan mutuamente. Esto conecta directamente con lo que los capítulos anteriores de este libro han analizado desde el ángulo técnico y ético: la opacidad de los sistemas de decisión algorítmica, la vigilancia masiva basada en datos, la concentración del poder en manos de pocas corporaciones tecnológicas, la erosión del juicio humano, no son efectos colaterales ideados. Son, al menos en parte, consecuencias de una visión deliberada de hacia dónde debe moverse el mundo, una visión que no comparte los valores del Evangelio. Vale la pena un experimento mental que ilumina esta situación desde un ángulo distinto, no ya el de las cosmovisiones o las ideologías, sino el de una verdad filosófica más fría. Imaginemos un planeta donde las serpientes, sin depredadores naturales, han desarrollado comportamientos altamente eficaces de dominación y supervivencia. No son conscientes, no tienen intenciones maliciosas, simplemente optimizan su supervivencia con una eficacia formidable. La pregunta sería, ¿necesita la inteligencia artificial cobrar conciencia para volverse peligrosa? ¿O basta con que optimice objetivos con la eficiencia de un depredador natural sin que ninguna orientación ética modere esa optimización? Los análisis de riesgos documentados por investigadores como Dan Hendrich, Mantas Maseika y Thomas Woodside, entre ellos el proxy gaming y la deriva de objetivos, apuntan en la misma dirección. El peligro no requiere maldad, sino eficacia sin virtud, y la eficacia sin virtud es exactamente lo que resulta cuando los sistemas son diseñados por personas cuya cosmovisión no incluye una concepción del bien humano. Conviene hacer explícito un punto que este capítulo no debería dejar implícito. El peligro de la inteligencia artificial no depende de que el lector acepte el trasfondo espiritual que se ha descrito. Aún dejando entre paréntesis toda consideración religiosa, la tecnología misma, mal gobernada, plantea riesgos de primer orden,
y no lo afirman solo sus críticos, sino algunas voces situadas en el centro de la industria. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial de Occidente, no es un agorero. En su ensayo Máquinas de Gracia Amorosa en el 2024, describe con entusiasmo un futuro en el que la IA podría comprimir en una década los avances de un siglo en medicina, neurociencia y desarrollo económico. Precisamente por eso resulta significativo que, en un ensayo posterior, La adolescencia de la tecnología, del 2026, el mismo autor dedique decenas de páginas a catalogar los peligros de aquello que él llama, sin eufemismos, un país de genios en un centro de datos. Amodei agrupa esos peligros en 4 frentes. El primero es el riesgo de la autonomía, sistemas tan capaces como impredecibles, que en pruebas de laboratorio ya han mostrado conductas de engaño e incluso de chantaje cuando se les hace creer que serán desconectados. El segundo es el uso destructivo, la posibilidad de que la IA derribe las barreras de conocimiento que hoy mantienen la fabricación de armas, en particular las biológicas, fuera del alcance de individuos aislados. El tercero es el abuso para tomar el poder, vigilancia total, propaganda personalizada y armas autónomas capaces de sostener una autocracia imposible de derrocar. El cuarto es la perturbación económica, el desplazamiento masivo del trabajo y una concentración de riqueza sin precedente histórico. Lo más revelador es el contraste de marcos. Amodei rechaza de modo expreso pensar los riesgos de la IA en clave profética o cuasi religiosa, desconfía de todo tono apocalíptico y, sin embargo, partiendo de premisas enteramente seculares, llega a una conclusión que coincide con la de este capítulo en lo esencial. Estamos ante una tecnología cuyo poder desborda la madurez de las instituciones llamadas a gobernarla. Que un observador que descarta la lectura espiritual termine describiendo un peligro de esta magnitud no debilita el argumento de fondo, lo confirma desde el otro extremo. La eficacia sin virtud inquieta tanto si se la mira desde la teología como si se la mira desde la ingeniería. Una advertencia y una invitación. La advertencia es esta: la inteligencia artificial no es neutral. Este libro lo ha argumentado desde el principio y este capítulo lo confirma con la mayor contundencia, pero tampoco es el anticristo encarnado en silicio. Es una herramienta poderosísima que está siendo impulsada en buena medida por personas con cosmovisiones profundamente contrarias al Evangelio, con fines que incluyen el control social, la vigilancia masiva y la concentración de poder en manos de élites que no responden ante nadie. Eso debe ser conocido, nombrado y resistido con los medios que el creyente tiene: la oración, el testimonio, la participación cívica informada y la solidaridad con quienes sufren las consecuencias más directas de esos sistemas. La invitación es esta: no uses la inteligencia artificial ni dejes de usarla por miedo. Úsala si la usas como lo que es, una herramienta, con los mismos criterios con los que usarías cualquier otra tecnología poderosa. Pregúntate a quién sirve lo que haces con ella, qué cedes cuando la dejas decidir por ti y si lo que produce en tu vida te acerca o te aleja de la persona que Dios te llamó a ser. Pero el descenso a este trasfondo tiene todavía un peldaño más, y es el más grave de todos, porque lo que aquí ha aparecido como cosmovisión ocultista en sus filósofos, apocalíptica en sus tecnócratas, da en algunos casos un paso más y se organiza como religión, con doctrina escrita, financiamiento deliberado y un objeto de adoración expresamente declarado. Ese punto en el que el hombre ya no solo se deja animar por un trasfondo espiritual, sino que se propone fabricar a su propio Dios, es el que examina el capítulo siguiente.